¿Quieres reemplazar tus baterías por baterías recargables de litio para dejar de contaminar o simplemente porque quieres hacer proyectos con este tipo de batería? Quédate en este video porque te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para lograr tus proyectos al 100%. Antes que nada, tienes que saber que hay muchos tipos de baterías de litio en el mercado, pero hoy nos vamos a concentrar en los dos más comunes, que son las de iones de litio como estas y las de polímeros de litio que son como estas. Una de las principales diferencias que te vas a encontrar en las baterías de litio que vas a utilizar para hacer tus proyectos es la forma que tienen. Generalmente las baterías de iones vienen de forma cilíndrica. ¿Y por qué? Porque bueno, de esta manera el cierre o el sellado es más hermético, es decir, es muy difícil que las puedas abrir, que las puedas romper, y esto sirve para proteger que pues el electrolito, que en este caso es como líquido, geloso, pues no se derrame y no salga de la batería. Y por ejemplo, las baterías que son de polímero de litio, parece que vienen en un paquetito de chicles, así. Generalmente todas vienen como planitas y de forma rectangular. Al contrario de las de litio, de las de iones de litio, estas que son de polímero las puedes abrir muy fácil, no te lo recomiendo, pero es mucho más sencillo porque su empaque no es hermético. Eso se debe a que el electrolito que utilizan está en estado pues sólido. Otra diferencia es que las baterías de iones de litio las vas a encontrar generalmente en esta medida, que es la 18650. ¿De dónde surge esa medida? Bueno, la 18 o el 18 significa que es el diámetro de la batería y 650 son 6.5 centímetros, que es lo que mide de pues alto la batería. Y por ejemplo, las baterías de polímero de litio, que son como los paquetitos de chicle, pues tienen muchísimos tamaños y estas también se da la medida, la tienen anotadita ahí, todos esos números. Estos son los que te indican la medida, que la primera medida que te da es el espesor, después el ancho y después el largo de la batería. Entonces, de esta manera es como tú vas a buscar la batería que mejor se adapte al proyecto que quieras hacer. Y ya que estamos revisando los numeritos que aparecen en las baterías, otro que tienes que tomar en cuenta es la capacidad que te va a dar esta batería. Aquí en este caso, esta batería te muestra o te está indicando que te da 1100 mAh. Otra diferencia importante a considerar es que las baterías de iones de litio tienen una mayor densidad de energía y también tienen un tiempo de vida más largo. Adicional que también tienen un mayor amperaje de descarga. Y las ventajas de las baterías de polímeros de litio es que tienen una gran variedad de tamaños y eso pues los hace muy versátiles. ¿Para qué tipo de proyectos te recomiendo utilizar una u otra batería? Las baterías de iones de litio te las recomiendo para utilizarlas en proyectos con gran demanda de energía. Y las baterías de polímeros de litio te las recomiendo para los proyectos que te demanden menos energía. Los cuidados que debes de tener al utilizar cualquiera de las dos tipos de baterías de litio son los siguientes. 1. No descargarlas menos de 2.4 voltios. 2. No cargarlas más allá de 4.2 voltios. 3. No las guardes con menos del 50% de carga de la batería. Y 4, y más importante, no las perfores por nada del mundo porque esto te puede generar fuego. Las pilas se inflan cuando se dañan y eso puede ocurrir por varias razones. Por ejemplo, dejarlas descargadas durante mucho tiempo o pues una descarga profunda por debajo de los 2.4 volts, incluso por sobrecarga debido a un cargador no adecuado y pues bueno, por defectos de fabricación también. Entonces, si tú notas que se ha hinchado, vas a tener que reemplazarla. Y si te estás preguntando cómo vas a cumplir con los cuidados de carga y descarga que son los recomendados para estas baterías, no te preocupes, existen módulos que te ayudan justamente a dar cumplimiento a estas gestiones de carga, descarga y es muy fácil utilizarlos para que tus baterías siempre estén al 100. Este módulo gestiona la carga para que ni suba ni baje de sus límites seguros de operación, es decir, 2.4 para la descarga y 4.2 para la carga. Adicional, este modulito también te ayuda a que la carga sea dinámica, es decir, que vaya regulando el nivel de carga que recibe la batería
para que pues esta no se queme ni sobrepase del límite seguro de operación. Uno de los parámetros a tomar en cuenta es la tasa de carga y descarga, que es la velocidad a la que podemos cargar o descargar una batería de forma segura y se calcula multiplicando la capacidad de tu batería por 2. Es decir, si tu batería es de 1 ampere por hora, el máximo recomendado para cargarla o descargarla será de 2 amperes. Estos módulos vienen configurados a 1 ampere, pero se pueden modificar cambiando una resistencia si es que fuera necesario. Este modulito te sirve para cargar una sola batería, pero si tu proyecto requiere 1, 2 o hasta 3 baterías, puedes conseguir un módulo como este otro. Te voy a dejar en la descripción los enlaces para que encuentres todo lo que necesitas para tu proyecto. Pero ¿qué pasa si mi proyecto necesita diferentes voltajes a los que me dan las baterías recargables de litio? Para eso existe una gran variedad de módulos que te permiten hacer este juego. Activa la campanita de notificaciones y suscríbete a mi canal porque próximamente voy a estar mostrándote mis proyectos con todas estas configuraciones diferentes. Entonces no te los pierdas. Ahora, ¿cuáles son estos módulos? Aquí te muestro algunos así rapidito. Por ejemplo, tenemos este chiquito que es para bajar el voltaje, pero también tenemos estos otros que son un poquito más complejos y que te sirven para subir el voltaje que necesitas. Y adicional tenemos este que está bien robusto, que es para poder crear incluso una power bank que te funcione para incluso cargar hasta 2 aparatos al mismo tiempo. Estos módulos pues están más complejos obviamente, pero te funcionan de maravilla. Entonces no te pierdas los próximos videos y acompáñame.